Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la iglesia, que es la diferencia entre la autoridad y el poder. Pero vamos a comenzar primero pidiéndole dirección al Padre, que su Espíritu Santo nos dé discernimiento y que no sea hablando yo, sino Él a través de mí. Señor, te doy gracias de verdad por este momento. Gracias por tu palabra que nos edifica cada día. Y yo te pido que tu Espíritu Santo me dé el discernimiento para hablar tu palabra y no hablar lo que yo quiero hablar, sino lo que tú me indiques hablar. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Amén. Amén. Uh-huh. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Fíjense, si analizamos bien la escritura, aún Judas estaba dentro de esos 12 discípulos, apóstoles. Hay un problema con la iglesia hoy en día. Cuando vamos a un culto o escuchamos a un predicador o escuchamos que algún creyente ora y suceden milagros, son sanados los enfermos, se van los demonios, pensamos que esa persona, oye, es muy espiritual, es un varón de Dios. Pero es que aquí hay un problema. Cuando pasaron estas cosas, Judas estaba entre esas personas. Y hay mucha confusión en el pueblo de hoy. Pues si ustedes con calma ven los versículos que están anterior a lo que vamos a leer ahorita, vamos al libro de Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Y analicemos con detenimiento lo que aquí se dice. Yo voy a leer por cuestión de tiempo del 21 al 23, pero yo los voy a motivar a que lean los versículos anteriores a estos versículos que vamos a leer. Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces me declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense que aquí dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y ellos le protestaron, le dijeron, pero si hacíamos milagros, echamos fuera demonios. Esto fue una autoridad que Dios le dio y que le da actualmente a todos los que lo reciben y lo siguen. Pero el que usted tenga autoridad no quiere decir que tiene el poder. El gran problema de la iglesia hoy en día es que está confundida porque queremos hacer un circo de los servicios religiosos. La iglesia, cuando usted va el domingo a la iglesia, no es hacer espectáculo, ¿ok? Cuando usted va a la iglesia es aprender la palabra de Dios. ¿Quiere saber por qué el pueblo de Dios está como está? Porque usted va el domingo a que el pastor le predique y el pastor debe predicarle es a los inconversos, a los que no tienen a Cristo, es que debemos predicarle. Al pueblo de Dios se le enseña la palabra. Los hermanos, cuando usted lee el libro de los Hechos y cuando lee Corintios, cuando lee Romanos, usted se va a dar cuenta de que ellos se reunían el primer día de la semana para estudiar la palabra, no para que les predicaran. Pablo iba los sábados a la sinagoga a predicarle a los judíos, pero los domingos
era para disertar sobre la palabra, para exhortar. La iglesia de hoy en día se pasa escuchando prédica. Ya usted es cristiano, no está seguro de su conversión. ¿Qué tanto hace usted escuchando prédica de recibir a Cristo o usted no está seguro? El otro problema es que la iglesia no se está formando adecuadamente. No se le enseña la palabra. Es triste ver cómo personas de 15, 20 años en el Evangelio no conocen la palabra de Dios y no conocen de cosas tan triviales. Cosas básicas de la Biblia, los cristianos usted se las pregunta y no las conocen. La gente no está segura si es salva. La gente no conoce del arrepentimiento. La gente no sabe cuáles son los dones que tiene dados por el Espíritu Santo. Y eso es básico para un cristiano. El Señor les decía, apartado de mí nunca os conocí. Y esta gente echaba fuera demonios, sanaban los enfermos. ¿Por qué nunca los conoció? Porque la diferencia la vamos a ver en Hechos 1.8. Leamos Hechos 1.8. ¿Qué dice? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La diferencia la hace cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo. El bautismo, la llenura del Espíritu Santo, pero eso no lo va a recibir si usted no paga el precio. Yendo todos los domingos a la iglesia, asistiendo a la reunión de damas, de caballeros, no se recibe el Espíritu Santo. Yendo a las actividades de jóvenes no se recibe el Espíritu Santo. Se recibe doblando rodillas, ayunando y orando. Y hoy en día más bien la iglesia dice que el ayuno no es para este tiempo. No sé qué Biblia están leyendo porque el Señor les dijo a ellos que cuando el esposo fuese quitado, entonces tendrían que ayunar. La iglesia no ayuna, ya no hacen vigilia, ya no se ora, ya ni se lee la palabra, la leen el domingo cuando van a la iglesia. La iglesia hoy en día no sana enfermos ni resucita muertos. No, ya enviamos a todo el mundo al doctor, al psicólogo, al psiquiatra. ¿Sabe por qué? Porque no queremos entender la verdad, que como no buscamos de Dios, no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces nos da pena ser confrontados y de lógica le tiramos el muerto al doctor, al psicólogo y al psiquiatra. Todos los problemas en la iglesia hoy en día los resuelve la medicina, porque es una ciencia. La psicología es una ciencia. ¿Y quién es Jesús entonces? Si el primer mandato que él dio fue ese: resucita muertos, ora por los enfermos, sana enfermos, echa fuera demonios. ¿Dónde quedó eso? Porque hasta donde yo sé no pertenece al Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Por si alguien me argumenta que eso es del Antiguo Testamento, eso está en el Nuevo y no se ve hoy en día en la iglesia, porque la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo. Lo vemos cuando en el Hecho 19, del 1 al 5, o creo que es del 1 al 6, Hechos 19, del 1 al 6. Aquí lean esta cita y lo van a ver. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Estas personas eran cristianos.
Eran seguidores. Y si van al capítulo de Hechos 8, cuando estaba el mago, ¿cómo se llamaba, Lisbeth? Simón. Él en ese momento creyó también como esas personas. Y tampoco tenía el Espíritu Santo. Escudriñe Hechos 8 y escudriñe el 19. Se va a dar cuenta que eran creyentes, pero no tenían el Espíritu Santo. El gran problema de hoy en día es que la iglesia sabe quién es el Espíritu Santo. Le dicen a la gente, cuando usted recibe a Cristo, ya lo recibe todo. Mentira. Usted necesita, usted es sellado por el Espíritu Santo. Usted es apartado por el Espíritu Santo. Pero necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y esto no va a pasar en tu vida si no tienes una vida de oración, si no te consagras al Señor verdaderamente. El problema de la iglesia hoy en día es que no está consagrada. La iglesia hoy en día camina con un pie en el mundo y un pie en la Biblia. Y por eso es que no damos testimonio. Y por eso es que la gente no nos cree ni nos quiere seguir, porque no estamos dando el ejemplo. En vez de el mundo querer ser como nosotros, nosotros queremos imitar al mundo. Hemos transformado la iglesia para que a la gente le parezca agradable. En vez del mundo adaptarse a nosotros, la iglesia del capítulo 2 de Hechos, del 42 al 47, habla de una iglesia unida, que compartía el pan, que vivían reunidos en las casas orando, que vivían en armonía como una familia, que hasta se despojaban de sus bienes materiales para ayudar a los demás. La iglesia hoy en día se ha transformado en una iglesia llena de pecado, donde tenemos que poner juegos, adaptar cosas para que la gente venga a la iglesia, donde entretenemos a la gente, pero no le enseñamos la palabra. Usted no va a transformar a nadie porque le mete una mesa de pool en la iglesia o juegos. No está malo jugar, porque mis hijos pueden ir al bowling a jugar y eso no es pecado. Pero está malo que jueguen bowling en la iglesia, porque la iglesia es para aprender la palabra de Dios, no para ir a entretenerse. Niños con iPad y con celulares en las iglesias. Entonces usted quiere que su hijo busque de Dios cuando usted no le infunde el respeto. Para que se entretenga cuando el pastor está hablando. Entonces usted está diciendo que lo que el pastor habla es aburrido. Porque si quiero que él se entretenga es porque está aburrido. En las clases de los niños lo que hacen es jugar con ellos, pero no se les enseña la palabra de Dios. Volvamos atrás, 40 años atrás, ¿cómo era la iglesia? Cuando yo estaba joven, había una pastora, una evangelista que se llamaba Virgen Vargas. A mí me asombraba, porque antes estábamos en los cultos 4 o 5 horas parados en un terreno, nadie se cansaba. Ahora si no les lleva aire acondicionado, sillas cómodas y alfombra, la gente no quiere ir. Y caía la lluvia mientras predicaba. Y nadie se iba. Y hacía el Señor milagros a través de esa mujer. Y daba palabra, tenía palabra de ciencia, tenía discernimiento de espíritu. Hoy no se ve hoy en día eso. Iban los enfermos y se sanaban. Hoy en día los enfermos van al hospital. Hace falta que volvamos a nuestras raíces. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Efeso en Apocalipsis, debe volver a tus primeras obras, a tu primer amor. No está hablando de eso que nosotros interpretamos a volver a amar a Dios, no. Esa iglesia era una iglesia que amaba a Dios, que lo defendía. Le hace bien los versículos. Era una iglesia que tenía buenas obras y que defendía al Señor. Pero las obras de las que él estaba hablando fue las que dijo el Señor Jesús. Resucita muerto, sana enfermo, echa fuera demonios. Lo que de gracia recibiste, da de gracia. Hace falta una iglesia que viva conforme a la palabra de Dios, así como era la iglesia primitiva. Analicemos nuestra vida, cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? Si no pasas tiempo con Dios, no tienes nada que darle a la gente. Si no vas de rodillas delante del Padre, si no pasas tiempo con la Biblia, como dice Salmo 1, 2 y 3,
no va a haber efecto en tu vida, los demás no lo van a poder ver. No pretenda que tus hijos, que tu familia sea transformada si tú todavía no has sido transformado. Dios te bendiga.